Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en un nuevo capítulo de su podcast Experiencias. El tercer capítulo de este gran proyecto junto a mi co-host de siempre, mi hermano Luis Felipe. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Mi hermano, ¿qué tal? Muy bien, acá con toda la energía, iniciando el día. Por acá estamos sábado, 8 de la mañana, contentos de poder compartir contigo y con toda nuestra audiencia. Excelente, bienvenidos a todos. Hemos tenido acá en Ecuador, es viernes, 5 de la tarde. Estamos terminando una semana cargada de nuevas experiencias. También nos ha traído muchos comentarios, muchas críticas, feedbacks en relación a los últimos capítulos, a los últimos podcasts que hemos grabado justamente en experiencias. Pero la idea es seguir mejorando, seguir aportando cada día nuevas experiencias para traer una reflexión positiva a la gente que nos escucha y que nos ve. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, Luis Felipe. Vamos a hablar acerca del miedo. ¿Qué opinión te merece este tema y qué tan relevante o qué tan común es sentir esto que es una emoción, creería yo, cotidiana? Sí, sin duda, para mí es uno de los temas más interesantes que podemos tratar y de hecho yo creo que vamos a poder compartir muchas experiencias y entre ellas voy a traer a relucir una de ellas que pudimos vivir cuando éramos mucho más pequeños, cuando teníamos entre 11 o 12 años de edad. Quiero traerla porque en base a lo que es el capítulo llamado experiencias, vamos a exponer nuestras experiencias. No sé si recuerdas aquella vez que fuimos a un complejo llamado Bella India en Machala. Bella India, no recuerdo bien el nombre, pero Sí, espero sí, que sí, creo que era como un complejo turístico. Actualmente creo que ya no existe, pero sí era muy conocido acá en la ciudad. claro, en ese entonces a mí me encantaba ir a la piscina y siempre estaba molestando a la familia, que vamos a la piscina. Bueno, ese no es el punto. Llegamos a la piscina y había tres pisos, ¿no? O sea, había para lanzarse clavados. El de en medio, el pequeñito, que está súper cerca de la piscina, el de en medio, que yo le pondría unos 2 metros de altura, y el tercero quizá entre unos 4 metros de altura. De abajo se veía, pues, uno creía que se podía lanzar sin problemas, ¿no? Entonces, una vez nos subimos todos, te subiste tú, me subí yo, se subió el rey y estábamos arriba. Pasamos más de una hora para poder lanzarnos. Estábamos cagadísimos del miedo, nos persinamos de muchas maneras, ¿no? Y al final todo fue porque un tío empieza a subir porque no nos tirábamos y entonces nuestro primo dice, no, 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 ahí quiero poner un punto, ¿no? Mi primo le tenía más miedo al papá que a la altura, porque él dijo, no, ahí viene mi papá y él me va a tirar, él me va a empujar, él no me va a bajar, él me va a tirar. Y se tiró. Él ya se lanzó y quedamos tú y yo arriba, ¿no? Entonces era como, no, no, no pueden. Bueno, es que nos parábamos en el filo, mirábamos abajo y se veía muy alto, ¿sabes? Y decía, no, 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 regresábamos. Y otra vez, luego te lanzaste tú. Y mi papá de abajo me decía, yo quedaba arriba y yo era el único y estaba solo, ¿no? Y mi papá de abajo me decía, no, mejor baja, mejor baja. Intenté bajar por las escaleras y las dos escaleras estaban con esos tubos de metal todos oxidados, horribles, ¿no? Entonces intenté bajar, pero no realmente, ¿no? Entonces al final me terminé lanzando como después de 2 horas, ¿no? Pero lo terminé haciendo, luchando contra ese miedo, ¿no? Es increíble, a lo que traigo esto, es increíble como después de lanzarnos, o sea, después de haber vencido por una vez el miedo, te sientes más valiente. ¿Qué fue lo que pasó después? Inmediatamente volvimos a subir otra vez y lo hicimos por segunda vez. Y luego lo hicimos por tercera vez. Lo hicimos 3 veces, creo, o 4 veces ese día. Y entre el lapso de la primera y la segunda, o sea, la tercera ya era más rápido. Entonces yo creo que en base a esa experiencia puedo llegar a una conclusión diciéndote que es complicado salir del miedo, es complicado salir de allí, sí, sin duda, pero cuando una vez te atreves a dar ese paso de fe, saltar hacia la piscina, es increíble porque ahí sales de tu zona de confort y luego ves que no fue tan malo como te lo imaginabas, porque realmente el miedo es una percepción de cómo tú miras las cosas, de cómo tú ves las cosas, ¿no? Entonces, a nosotros nos imposibilitaba la altura de poder brincar, a pesar de que sabíamos que íbamos a caer en agua, que íbamos a estar bien, pero como era muy alto,
era algo que no estábamos expuestos, o sea, no nos iba a pasar nada malo. Entonces, aún así, lo dudamos demasiado. Ahora, después de haber logrado y dar ese paso, es cuando podemos volver a darlo y la repetición hace que ese miedo desaparezca o hace que ese miedo lo podamos manejar de mejor manera. Ahora, después de un tiempo lo volvimos a intentar, pero el miedo volvió a estar allí. ¿Por qué? Porque la repetición ya se había pasado algún tiempo, ¿sabes? Entonces, esa historia, en base a esa experiencia, es como yo quiero empezar este capítulo exponiendo que esta experiencia vivida por nosotros la podemos vivir nosotros en el día a día, no solamente en el brincar de una altura, sino en el atreverte a dejar, por ejemplo, ese trabajo que no estás contento, o por ejemplo, el atreverte a dejar esa relación en la cual no estás contento. Y si tú analizas, y si tú te analizas internamente, vas a poder ver que uno de los sentimientos de trasfondo o de fondo que te impide llegar a tomar esa decisión es el miedo a salir de tu zona de confort. Sí, tiene muchísimo sentido lo que dices justamente, pero creo que es necesario puntualizar algo. A ver, eh, para estar un poco más claros en la definición. Yo pienso, y al menos de lo que he leído, es que el miedo es una emoción o una sensación que tiene todo ser humano. Pregunto yo, ¿quién en su vida nunca ha sentido miedo? O sea, todos en algún momento de nuestras vidas, frente a una situación, frente a un hecho o frente a algo específico, hemos sentido esa sensación. Entonces es una emoción que se va a generar en nuestro cerebro. Ahora, existen miedos racionales y miedos irracionales. Es normal el ejemplo en el que pones, que nosotros hayamos sentido miedo porque evidentemente para nosotros lanzarnos de esa posición era un lugar bastante alto y el miedo a las alturas es normalmente algo muy común, ¿no? Y peor saltar, ¿no? Así, y de esa edad, ¿no? Entonces, con mucha más razón. Pero sí es necesario puntualizar o identificar que cuando estamos frente a una situación que es un miedo racional o es un miedo irracional. Y es interesante la analogía que haces en la vida cotidiana de cada persona porque justamente el diario vivir o las experiencias de cada persona van a involucrar situaciones frente a las cuales vamos a tener sensaciones y una de esas sensaciones puede ser miedo, pero la clave está en identificar si ese miedo en realidad es racional o es irracional, ¿no? Y ahí yo quisiera hacer una reflexión, porque yo considero que eh, el miedo no es un sentimiento malo. Pienso que en realidad el miedo es un sentimiento necesario, pero siempre y cuando este sea racional. Porque si no tuviéramos miedo, pues sencillamente creo que el mundo sería un caos, ¿no? Si no tuviéramos miedo de nada, realmente el mundo sería un caos porque las personas harían cosas que inimaginables, ¿no? Entonces, la clave está en poder identificar, ¿no? Y ahí hay una frase que me encanta, que alguna vez la escuché de un motivador que es muy criticado, es muy querido también, pero yo rescato la frase porque me parece que refleja una realidad, al menos desde mi percepción, que dice, el miedo no se vence, se usa para vencer. Y justamente el ejemplo que pusiste lo grafica tal cual. O sea, nosotros utilizamos, y justamente mi primo, ¿no? Utilizó ese miedo para poder lanzarse y perder justamente esa sensación que tenía, ¿no? Entonces, eh, en algún momento de nuestra vida vamos a tener esa sensación de que no lo puedo hacer o no me atrevo porque no sé, tengo esa incertidumbre de que qué va a pasar al final, poniendo en un contexto de alguna decisión. Y no lo hacemos simplemente por este miedo, pero la clave está en identificar, como te digo, si es racional o irracional. ¿En qué otras situaciones de tu vida has tenido miedo? Sí, sin duda. Mira, me gustaría un poco comentar lo que dices. Sí, yo le suelo llamar el miedo funcional y el miedo disfuncional. Quiero aportar un poco más allí en ese aspecto, porque es cierto, ¿no? O sea, es cierto que hay miedos que son funcionales, ¿sabes? O sea, son miedos que nos permiten estar vivos, que nos cuidan, que precautelan nuestra vida, obvio. Normalmente uno va a cruzar la calle y el miedo es que te hace mirar
a ambos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque si pasa un carro te va a atropellar. Eso es directamente un miedo funcional, te está protegiendo para salvar la vida. La analogía a la que yo expresaba, me parece muy bien que lo saques aquí a tema para que la audiencia pueda entender que hay miedos funcionales y disfuncionales. El objetivo y la clave de esto, como bien recalcas, es entender cuál es el funcional y cuál es el disfuncional, ¿no? Entonces, hay veces que los disfuncionales pues nos dan ataques de ansiedad o ataques de pánico, ¿sabes? Por el tema de que realmente la percepción de cómo vemos las cosas en nuestra mente es mucho peor de lo que realmente es en la realidad. Pero bueno, contestando tu pregunta y volviendo al hilo de la conversación, Eder, pues yo creo que en la vida, como tú dices, todos tenemos muchos miedos, ¿no? Uno de mis principales miedos, digo, principales, era justamente el miedo a las alturas, ¿sabes? A las alturas y a volar, ojo, a volar, a subirme en un avión. ¿Cómo ¿Por hiciste qué? para irte al otro lado del mundo en un avión? Ni modo que te Justo fuiste en barco. en barco. Y si hubiera habido, o sea, si hubiera habido la posibilidad y era viable económicamente, yo creo que lo hubiera hecho. Bueno, todo radica en este proceso para venir inclusive a Australia. Fue o era parte del proceso en mi lucha contra los miedos, ¿sabes? Ponerle cara al miedo y poder enfrentarlo. En ese momento era como lo veía. Después uno entiende la frase de ese gran pensador que tú la trajiste aquí a colación, que es el miedo se usa para vencer, no se lucha para vencerlo. Pero bueno, en su momento era eso, yo dije, bueno, yo creo que la práctica, mientras más vuele, mientras más vaya, voy a sentirme más confiado en ello. El problema no fue eso, el problema fue que a veces también lo que consumimos en pantalla, lo que vemos en televisión también nos afecta. No me he dado cuenta que hay un programa en Discovery que era algo de accidentes de aeropuerto, de aviones. Entonces, haciendo rolling o haciendo channels de canales, el cambio de canales, llega la imagen de Discovery aterrizando un avión, pero el avión aterriza y se va de lado. O sea, el ala choca el ala y entonces pues, se genera un accidente. Y esa imagen se quedó grabada en mi mente. Luego continué viendo el programa y ahora mostraron un accidente como el avión partía, subía, pero no avanzaba y entraba y caía en picada y se acabó. Entonces, claro, ahí mi miedo o mi cerebro activa la zona del miedo diciendo, oye, subirte a un avión es peligroso, subirte a un avión te va a ir mal. Entonces me sudaban las manos, los pies, o sea, yo pasaba los primeros 20 minutos hasta que el avión no llegue arriba, a la parte alta, alta, yo no podía estar tranquilo, ¿sabes? O sea, yo pasaba muy intranquilo, pasaba mal. Y cuando empezaba a descender, yo contaba, esos eran 35 minutos de tortura, porque claro, el avión empieza a descender y se sienten vacíos, entonces mi cerebro era activando todas las señales de alarma que existen habidas y por haber para que eso pase. Pero ¿qué pasa? Cuando me di cuenta que esas eran las imágenes que mi mente traía a colación cada vez que yo estaba en esa posición, pues intenté y empecé a intentar educar que esas imágenes existen, que es una posibilidad, sí, más sin embargo, pues también soy una persona numérica, entonces contrarresto, digo, bueno, al día, ¿cuántos aviones salen? ¿Cuántos aviones descienden? ¿Cuántos aviones despegan? Muchos. ¿Cuántos accidentes hay? Muy poco. Probabilísticamente, muy poco. Listo, vamos a tener confianza. Y claro, no es que ya con eso se te acabó el miedo, no. El miedo empezó a reducirse y lo vi, lo sentí y me empezó a gustar, me empezó a gustar, me empezó a gustar. Y bueno, ahora al día de hoy tengo muy poquito miedo en el tema de poder salir al despegar. Ya disfruto los parques de atracciones. No me he vuelto a lanzar de Bella India porque está cerrado, así que cuando vaya a Ecuador a ver si encontramos un complejo, a ver si podemos poner a prueba el tema del miedo. Y eso, entonces es muy curioso que al final también tiene mucho que ver pues tu fuerza de voluntad en el querer pues convivir con el miedo. No se trata de eliminar el miedo, se trata de convivir con él, o sea, entender, aceptarlo y decir, sí, yo tengo miedo a las alturas. El primer paso creo que es aceptarlo. Ahora, cuéntanos tú, Eder, me gustaría replicarte la misma pregunta. ¿Cuál es tu miedo? Sí, bueno, antes de responder, creo que una parte importante de la que mencionaste es cómo contrarrestas tú una situación o un hecho
en el cual te produce esta sensación, ¿no? El miedo. ¿Cómo combatirlo, cómo contrarrestarlo, cómo convivir, como dices tú? Y es interesante como tú haces ese análisis de, bueno, empiezo a analizar las probabilidades, empiezo a analizar los números, tomo en cuenta qué es lo que ha sucedido antes y empiezo a imaginar una serie de cosas frente a ese hecho y luego lo hago. Y ahí esto me recuerda a un video que alguna vez vi de Will Smith que habla sobre el miedo. Y él dice, las cosas más extraordinarias del universo se encuentran al otro lado del miedo. Entonces, yo siempre recuerdo esto porque cuando en otro capítulo anterior hablamos sobre experiencias de viajes y una gran experiencia que tuve fue compartida igual contigo, que fue lanzarnos de un paracaídas. Tú lo hiciste en su momento en otro lugar y yo lo hice en Dubái y siempre la cuento esta historia, pero más que la situación de haberme lanzado de un avión en paracaídas en ese lugar, es el símbolo o lo que representa, porque al final y después de haberme lanzado, me sentí como que realmente era invencible. O sea, suena poco creíble, pero esa fue mi sensación una vez que yo pisé tierra con los pies, ¿no? Entonces yo me sentía como, de aquí no existe cosa que no pueda hacer, ¿no? Pero lo que rescato de esa experiencia es cómo una decisión, ¿no? Cómo una decisión puede marcar la diferencia. Entonces, si no me hubiera atrevido, si no hubiera comprado, si mis amigos no me hubieran dicho y no me hubiera decidido en realidad a hacer eso, no hubiera disfrutado esa sensación y eso no se hubiera reflejado en mí en otras etapas o en otras experiencias de mi vida, ¿no? Entonces, de pequeño uno siempre crece y esto tiene que ver con la forma en que te crían, con tus creencias también y con lo que ves. Porque mira, por ejemplo, tú viste esto en la televisión y se creó. Porque esto viene del cerebro, ¿no? Y todo está como crezcas tú, como te eduquen. Y a veces creas miedos innecesarios, disfuncionales. Yo recuerdo mucho que de pequeños una prima le tenía miedo a las gallinas, pero así, irracional. Es como hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, por ejemplo. Y bueno, y creo que en alguna parte en tu cerebro el miedo pasa a convertirse en un trastorno y puede convertirse en una fobia si tú no lo manejas, ¿no? Entonces, yo de pequeño habré tenido muchos miedos, pero uno puntual que no, o sea, creo que de pequeño siempre tuve, no miedo, sino que siempre fue muy difícil para mí relacionarme con las personas, pero ya, y relacionarme con las mujeres ya cuando entré al colegio, era como que, dicen en Ecuador, muy acholado o avergonzado. Acholado. Entonces, era como, sí, tenía miedo de pensar qué me iban a decir, o que iba a quedar en ridículo, o que no me iban a prestar atención. Y poco a poco fui perdiendo ese miedo, porque en sí pues, no tenía sentido pues, esa, esa sensación. Y cuando empecé a ver que respondían bien las personas y me podía relacionar bien, pues fui poco a poco integrándome y perdiendo eso. Entonces, eso se refleja en muchas otras cosas, porque, por ejemplo, cuando a mí en mi profesión, cuando me toca hablar en público también es otra de las situaciones en que la gente enfrenta una sensación como de miedo, como el famoso pánico escénico. Y alguna vez me pasó cuando estaba en la universidad, fui a un concurso y me choqué, o sea, me quedé en blanco, pero no sé qué fue lo que me pasó, pero tal vez era el miedo a equivocarme en qué era lo que iba a decir. Entonces, esa experiencia para mí fue fatal porque dije, bueno, por mi culpa vamos a perder el concurso y de ahí empecé a generar como una situación de rechazo, ¿no? Como de miedo, cada vez me voy a equivocar. Pero cómo lo enfrenté, cómo lo contrarresté, es, a ver, primero identificar, ¿no? Yo también hago ese análisis, ¿no? Pero no soy tanto de números, sino tratar de identificar, digamos, aplicando un poco la lógica de la realidad de los hechos, ¿no? Digo, a ver, ¿por qué me siento así?
¿qué es lo que podría pasar si lo hago? ¿No? Entonces, bueno, lo voy a enfrentar, lo voy a hacer. Entonces, una vez que lo haces y luego tienes un resultado, dices, bueno, no lo hice tan mal. Y luego puedes aprender, porque si no, no vas a tener nunca una referencia. Siempre te vas a quedar del lado en donde no están las cosas extraordinarias del universo, si es que no te atreves. Creo que eso es Si no te una, atreves. sí, creo que esa es mi parte, esos han sido mis experiencias con el miedo, ¿no? Entonces, incluso con este podcast, incluso a veces puedes tener un pequeño nivel de sensación de miedo, como que, ¿qué va a decir la gente de lo que estamos hablando? Pero en realidad, o sea, este ejercicio dialéctico de conversar para exponer nuestros puntos de vista es interesante, ¿no? Y que al final eh, pueden traer reflexiones que aportan, ¿no? Que es la idea, que es nuestro objetivo del programa de experiencias, a través de la experiencia es contar que lo que pasa es de que yo siento que vivimos en un mundo donde las pantallas nos cautivan de una manera irreal, nos hacen vivir en un mundo irreal, donde, claro, sueños de Disney, sueños de esta manera, que la persona perfecta, que este tipo de cosas, entonces estereotipos que realmente no son reales, ¿sabes? O sea, realmente eso no pasa, o sea, que hay procesos de por medio, que hay situaciones que hay que enfrentar, que la mayoría de las personas sufrimos miedos y cada uno diferente tipo de miedo, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, como lo estamos hablando, como lo estamos experimentando, tú has podido experimentarlo en el momento de hablarle a una chica o en el momento cuando recién empezabas a hablar a una chica, cuando pasabas de niño a adolescente, y yo creo que ese miedo lo hemos tenido todos, inclusive te podría decir que habrá personas que aún lo siguen teniendo y que no lo han podido superar del todo, el miedo a relacionarse con personas, el miedo al estar en público, el miedo a las alturas, el miedo a las arañas, diferentes tipos de miedo. O sea, yo creo que miedos, como empezaste tú aquí en el podcast diciendo, es un sentimiento. Sí, efectivamente, no se trata de eliminarlo, se trata de entenderlo, se trata de comprenderlo, se trata de pensar a qué viene eso, por qué viene eso. O sea, no solamente tengo miedo a las alturas y ya, ahí hay un porqué. Entonces, uno tiene que empezar a hacer una introspección de uno mismo para poder entender de dónde viene, por qué se origina, y eso tiene mucho que ver con nuestras creencias, nuestras culturas, nuestra niñez, las imágenes que vemos, las imágenes que consumimos. O sea, hay muchas situaciones. Entonces, el tema de este capítulo es eso, o sea, que podamos, a través de las experiencias que Eder y Luis han podido vivir y que las están compartiendo con ustedes, pues ustedes puedan hacer su propio ejercicio. Se pregunten, no, bueno, ¿yo a qué le tengo miedo? ¿Cuál es mi miedo más grande? ¿Y por qué le tengo miedo? Entonces tú empiezas a ver algo que quizá es tan grande que ni siquiera tienes ganas de voltear a ver, pues bueno, dices, con esta ayuda, digamos, pues yo tengo este miedo, ¿no? Al menos ya te das la tarea de verlo, analizarlo y luego puedes empezar no es algo que se acabe de hoy y mañana ya ha solucionado el miedo, ojo, no. Aprendamos que en la vida hay procesos y hay procesos que a uno le duran 2 semanas y a otro le duran 4, 10, 20, 30. No nos comparemos, eso también es un problema de la sociedad, ¿no? Y, y bueno, entre todo esto, Eder, me gustaría saber y preguntarte a ti, ¿qué es ese miedo que te hace mover? Porque, como te expliqué, ¿no? En el tema del miedo funcional, hay esos miedos que nos hacen ver la carretera de ambos lados para no tener un accidente. Entonces, en el día a día nosotros nos movemos, decía Jürgen Klarik, que al final nuestro cerebro reptiliano produce ese sentimiento del miedo y que eso es lo que nos hace mover día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, el miedo a no poder darle sustento a mi familia, mencionaba, entonces hace que te muevas para salir a trabajar y que puedas conseguir ese sustento. Y muchas de las veces ese miedo se vuelve más grande aún y entonces por ende a veces no dejamos ese tipo de trabajo. Ahora, mi pregunta contigo es, ¿qué es ese miedo que tú crees que te hace moverte, que te hace, que es funcional para ti, que hace que tú tengas la vida que tienes o que te muevas en el entorno que tú te mueves? Bueno, creo que es una forma de ver, pero no, creo que difiere un poco de la perspectiva en la que la tomas en esto último que dijiste, que nosotros necesariamente nos movemos por miedo. Yo creo que el ser humano tiene ciertas necesidades básicas,
¿no? Y más bien yo lo veo desde ese punto de vista. Tenemos ciertas necesidades básicas y tenemos metas y tenemos sueños bajo nuestra percepción, qué es lo que queremos alcanzar, y durante ese camino a alcanzar esas metas pueden presentarse miedos. Yo creo que realmente no me muevo por miedo, me muevo por un objetivo, me muevo por un deseo, me muevo por un sueño. Yo lo veo de esa manera. Yo creo que ahí sí diferimos un poco en esa forma de verlo, pero es interesante también el punto de vista que planteas de Jürgen Klarich. Sin embargo, creo que también es importante tener en cuenta que hay ciertas cosas que vienen atadas a los miedos, porque por ejemplo, en el hecho de cómo lo enfrentas, pueden desencadenarse otras cosas. Hay gente que realmente, por no identificar el miedo, puede caer a veces en el cotidiano vivir. Tú dices, ay, no haces algo, lo postergas y caes en el procrastinamiento, ¿no? Dices, yo lo voy a hacer, pero en realidad en el fondo lo que tienes es miedo de hacer algo, ¿no? Miedo de decidirte a poder lanzarte, tomar esa decisión, hacer. Por eso es muy importante y creo que, para los que nos escuchan y nos ven, tenemos nosotros un proyecto que se llama Become. Tenemos un webinar con una psicóloga, porque este es un tema de psicoanálisis realmente, porque es del cerebro humano, ¿no? Entonces, hay un capítulo con un webinar con una psicóloga que habla justamente del miedo. Y es importante que no necesariamente acudas a un psicólogo inmediatamente tengas un problema de este tipo, sino es importante poder identificarlo incluso con las personas que te rodean. Bueno, mira, me estoy sintiendo así, tengo esta sensación, pues, ¿por qué? Para poder identificar si realmente es racional o es irracional. Pues creo que eso. Muy bien, primo. Me parece excelente. Yo también quiero externar la invitación a todas las personas que nos siguen, que nos están viendo, que nos están escuchando en todas nuestras redes sociales, que se den una vuelta por nuestro proyecto. Realmente creemos y nuestro objetivo principal es buscar el bienestar de cada uno de ustedes a través de preguntas, a través de posts que nos hacen pensar un poquito, que nos hacen analizar, que nos hacen retroalimentarnos a nosotros mismos de información propia. Al final, no hay mejor persona que pueda conocerse mejor a uno mismo. Es decir, si tú mismo no te conoces, no habrá persona que te conozca. Entonces, es muy importante empezar a hacernos esas preguntas, como bien menciona Eder. Mira, vamos a preguntarnos por qué esto existe, por qué esto se da, un poquito de psicoanálisis. No te estamos diciendo asiste a terapia, no, de momento absolutamente. Simplemente, pues Saludos a hazte esas Vicom. preguntas. Simplemente estas preguntas que son interesantes, que van a empezar a poner en duda tus creencias y a poner en duda tus miedos como tal, ¿no? Bueno, otra pregunta llevando aquí al caso, ¿no? O sea, a ver, ya que estamos en el tema de los miedos, ¿qué miedos has tenido tú en tus relaciones? Por ejemplo, en tus relaciones amorosas, hablando así, en tus relaciones de pareja. ¿Crees que hay miedos allí? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Creo que en todas las relaciones sentimentales, en algún momento vas a sentir un miedo frente a algo. Es, por ejemplo, el miedo a que te traicionen es algo muy común. Y yo lo he Bueno, experimentado. vamos a intentar detener un poco eso, ¿no? El miedo a que te traicionen. ¿Por qué tenemos miedo a que nos traicionen? Porque, a ver, puede ser infundado y puede tener sus fundamentos también, ¿no? Por ejemplo, Uh -huh. en el caso que yo he podido experimentar, al tener una relación nueva, después de haber pasado una relación en la que fui traicionado, en la que fui engañado, sencillamente pues voy a tener esa sensación de que me puede volver a pasar, ¿no? Porque realmente al final del día depende de la decisión de la otra persona. Tú dices, no, a ver, bueno, vamos a analizarlo, si es que ella me quiere, si es que todo es confianza, si es que hay sinceridad y franqueza entre los dos, pues no tendría que haber ningún problema. Pero ¿cómo te sientes tú? Te sientes inestable una vez que te sucede eso, ¿verdad? Entonces es lógico que sientas ese miedo.
la idea es poder controlarlo y no proyectarte a acciones negativas, ¿no? Entonces, eso es, Ahí te, pre- ya, yo sí he sentido eso, por ejemplo. ahí te pregunto, ¿tú crees que ese miedo que tú estás mencionando es racional o es irracional, es funcional o es disfuncional? Pues yo creo que sería Aquí, disfuncional. Yo creo que sería aquí estamos disfuncional. disfuncional. Aquí estamos haciendo un poco de terapia en vivo, Sí, sí, querido. no. Está muy interesante porque, a ver, lo estoy aceptando públicamente. Es un medio disfuncional que he podido experimentar, pero no lo estoy justificando, pero lo que quiero decir es que eso tiene una razón de ser. Es lógico que te sientas así porque pasaste una experiencia desagradable. Entonces, el ser humano dice, bueno, no quiero que me pase otra vez. Entonces, como que tratas de armar un campo de protección para que no te suceda de Un nuevo. campo, un Pero campo de batalla. ¿Y qué hacemos? ¿O qué haces? ¿Cómo haces para evitar ese miedo? ¿Qué haces que te haga sentir un poco más seguro o que te haga ya no sentirlo? ¿O vives con ese miedo, vives con esa sensación de me puede ser infiel de nuevo la chica con la que estoy? ¿Lo claro, ocultas? ¿Lo claro, olvidas? claro, es que de eso justo estoy hablando, de que la clave es poder identificar esa sensación y no proyectarlo en acciones negativas. Porque, por ejemplo, yo me doy cuenta, tengo esa sensación de malestar y digo, ¿será que me puede volver a pasar? Pero ¿cómo sería proyectarse en una acción negativa? Decirle, oye, ¿sabes qué? No, no andes con ese grupo de personas porque no quiero, ¿ya? Eh, o sabes qué, no publiques esas fotos en tus redes sociales. Entonces, pero son cosas que se quedan en la mente. Si tú las haces, realmente estás reaccionando de manera negativa a un miedo disfuncional. Lo que estoy diciendo es que si tú vives una experiencia desagradable de infidelidad, es lógico que te vayas a sentir así. Entonces, la idea es poder identificar y decir, a ver, no todas las personas son iguales, no necesariamente esa otra persona me va a hacer exactamente lo mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hago frente a eso? Pues trato yo jamás, a ver, cómo lo manejo? Si yo me siento así, trato de reflexionar y no trato de hablar o lanzar la primera cosa que se me venga a la mente, porque sé que va a ser, la palabra de moda, sé que va a ser tóxico, ¿no? Y voy a ser un Tóxico. novio tóxico. Y Y nadie, no, y nadie quiere ser un novio tóxico. obvio, ¿quién quiere ser tóxico? Entonces, bueno, esa es la forma en la que yo lo controlo. Y digo, bueno, voy a reflexionar, me voy a tranquilizar, vamos a pensar antes de hablar pendejadas. Y bueno, de ahí analizo mis sensaciones, mis sentimientos y veo así, ¿no? Y creo que eso, bueno, eso es lo que a mí, en relación a tu pregunta, es lo que he podido vivir. Claro, claro, mira, y eso que estamos conversando, el tema radica en que en base a este miedo, a veces en la relación que tocas, que mencionas, que decimos, bueno, es que no quiero que me sean infiel, ya me fueron infiel una vez. Hablando de los chicos, hablando de las chicas, ¿no? Para ambos, en ambas líneas, ¿no? Entonces, en la siguiente vez vamos ya con todos esos escudos y esas protecciones al campo de batalla, pero a veces ese miedo disfuncional nos hace actuar de una manera que realmente es tóxica, como, oye, no me gusta que te juntes con tal persona, oye, empezamos a poner limitaciones en la vida de otra persona, cuando realmente, pues nuestra limitación está en la mente, ¿sabes? O sea, nuestra limitación en el problema de sentir el miedo de que nos puedan ser infiel, desde mi punto de vista, es la limitación es nuestra, es propia. Uno tiene que luchar uno. ¿Por qué? Porque, a ver, hay una cosa que no puede ser nunca en la vida, y es esperar que otra persona haga algo por ti. O sea, ¿a qué voy con esto? Es que si tú estás esperando que la otra persona diga, o sea, si tú estás poniendo tu bienestar en la acción de otra persona, estás dejándole tu bienestar a la otra persona, ¿me explico? Entonces, tu bienestar debe ser tuyo, propio. Uno tiene que entender esa parte. Ok, sí, hay un miedo por un hecho anterior,
por un hecho que me pasó, ¿no? Pero realmente lo que lastimó y todo esto, lo que se viene aquí al cabo, es si dolió, me rompieron el corazón, pero ¿sabes qué? Si uno empieza a ir un poco más de fondo, creo que también tiene que ver mucho con el tema del ego, que bueno, puede ser un tema de otro momento, ¿no? Bueno, con respecto a lo que estamos hablando del miedo disfuncional, a veces nos hace actuar de manera tóxica, nos hace actuar de manera irracional y nos hace inclusive perder la cabeza con momentos de enojo, de ira, y eso es lo que al final a quien le afecta es a uno, a uno. Entonces Claro, creo que es muy el importante. tema es que cuando tú hablas de el miedo dentro del contexto de una relación sentimental, creo que ya ponemos un elemento adicional, que es la opinión, decisiones, sentimientos y subjetividades de la otra persona, ¿no? Entonces, es muy importante lo que acabas de decir porque, bueno, si tú dices, la felicidad está en ti, tus creencias, lo que tú crees, lo que tú vales, correcto, comparto contigo, pero evidentemente creo que también es importante no tener miedo o no actuar con base a una situación irracional, sino a una situación irracional, sino al tú identificar las actuaciones de las personas, poder saber cómo reaccionar. Porque, ok, digamos que te hicieron, que te fueron infiel, eh, te rompieron el corazón, te hicieron shit, te sentiste una basura, vas a perder la confianza en las mujeres, ¿verdad? Y viceversa, las mujeres también. Si les fueron infieles y se sintieron mal, etcétera, van a perder la confianza y van a tener miedo a que les hagan otra vez eso. Pero creo que también de cada experiencia es una enseñanza, ¿no? Entonces tú puedes identificar ciertas actuaciones de las personas y puedes darte cuenta cómo es la realidad, cómo es el mundo en realidad, ¿no? Entonces, no quiero llegar al extremo de decir en una relación sentimental, este, siempre tienes que dudar, no, más bien todo lo contrario, sino identificar y que te des cuenta de las cosas que pueden pasar, pero que tú, por más de que pasen las cosas, tú no puedes actuar de manera irracional. Bueno, pues si te fueron infiel por segunda vez, pues la otra persona es la que está obrando No mal, es tu ¿o no? problema. O sea, Exacto. es que, exacto, no es tu problema, es la otra persona. O sea, todos tenemos situaciones que resolver a la interna, o sea, todos tenemos muchos problemas. Yo creo que nos hace falta, en mi punto de vista, que en la escuela, ya en temas de educación, se dicte lo que es inteligencia emocional. De pequeño nos educan, nos dicen, no llores porque eres niño. Pero bueno, yo creo que ese será un tema para otro capítulo, está muy ¿No? interesante. O si quieres lo hablamos. Sí, Está bueno. ¿Cómo no? Pero bueno, yo quiero resaltar la parte en la que tú dijiste el tema de las experiencias y quiero volver a traerlo aquí a colación porque es en base a las experiencias que nos pasan día a día que nos permite volvernos un poquito más sabios que que el día anterior, ¿sabes? Porque las experiencias traen muchas enseñanzas en nuestra vida. Las experiencias nos ayudan a conocernos mejor, nos ayudan a saber qué nos gusta, qué nos disgusta, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros valores. Y creo que el vivir experiencias constantemente es muy importante, y al igual que escucharlas. Por eso, si te gustan estos capítulos, si te gusta esto, compártelo en tus redes sociales, compártenos, danos un me gusta, danos en seguir, déjanos unos comentarios en la parte de comentarios para poder saber sobre qué te gustaría que conversemos y que podamos a poner en vivo pues nuestras experiencias que hayamos podido vivir en relación a ese tema que te gustaría que lo hablemos Eder y yo. Claro, es que yo creo que, a ver, ahorita reflexionando, y creo que es tan, tan, tan importante este tema, que incluso influye mucho en el desarrollo de tu personalidad, a tal punto de que nos podemos perder de excelentes talentos o de excelentes personas que son buenas para algo, pero que simplemente no llegaron a hacerlo por miedos, ¿no? Entonces, es como si de pequeño te dicen, no, no hagas esto, no lo haces,
o no, sabes que no te tiras a la piscina, pero resulta que si lo dejabas, total, y era mejor que Michael Phelps, ¿no? Entonces, sí está muy interesante. Creo que podemos seguir hablando de largo este tema y sería bueno también tener la opinión de una psicoanalista. Por eso digo que visiten la página Bicop también. Ahí hay un webinar muy interesante. No nos auspicia todavía Bicop, pero está muy interesante este tema. Y bueno, sigan comentando, sigan compartiendo si les gusta este podcast. Vamos a conversar sobre muchas cosas más. Queremos saber sus comentarios, queremos escuchar su feedback. Y bueno, si tienes alguna otra cosa más para ir cerrando. A ver, para poder conversar, yo creo que es algo que nos caracteriza, Eder, o sea, podríamos conversar aquí horas y horas. Muy contento, muy feliz de poder haber compartido este tema contigo y con nuestra linda audiencia. Nada, un mensaje motivador. Salgamos de nuestra zona de confort, intentemos dar ese pasito de confianza que nos lleve a contrarrestar esos miedos disfuncionales, porque una vez que lo hagas te podrás dar cuenta que no era tan malo como lo pensabas y realmente podrás vivir cosas extraordinarias y podrás sentirte muy empoderado, como el caso de mi primo, una vez que tocó tierra, sintió que nadie ni nada podía con él. Es un sentimiento que te lo puedes imaginar, pero no sabes lo que se siente cuando eso llega a tu vida. Entonces, yo deseo de todo corazón que lo puedas vivir y que te atrevas a dar ese pasito de fe y de confianza. Claro, háganlo con todas las seguridades del caso, vale la pena, luego se van a sentir tal cual como Iron Man. Bueno, ha sido un gusto tenerlos acá. Si les gustó, denle like, compártanlo. Nos vemos la próxima en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao, chao.